Pocas personas saben, pero Chico Xavier no solo psicografiaba mensajes del más allá, él mismo atravesó los límites de la materia y vivenció la transición del alma tras la muerte. En uno de los momentos más profundos de su jornada, Chico describió lo que muchos temen, el instante en que el cuerpo se duerme y el espíritu despierta. Su experiencia fue tan intensa que decía que no había palabras humanas suficientes para traducirla por completo. Pero aún así, con su sencillez inconfundible, lo intentó. Y lo que reveló desafía hasta hoy las creencias más sólidas. Prepárese, porque la verdad que Chico vivió puede cambiar para siempre su visión sobre la vida y sobre la muerte. Él contó que, en el momento del tránsito, el alma experimenta una ligereza indescriptible, como si el peso de toda la existencia fuera retirado de una sola vez. No hay dolor, no hay miedo, solo un profundo sentido de liberación. Chico decía que aquellos que cultivaron el amor sienten una acogida inmediata, como brazos invisibles que envuelven con ternura. Y es esa certeza, tan olvidada en medio de nuestras rutinas, lo que él deseaba que todos supieran. Si usted siente que este mensaje resuena en su alma, lo invito con cariño a darle un me gusta y a suscribirse al canal. Juntos mantendremos viva esa luz que Chico encendió para nosotros. Pero la jornada no termina ahí. Según su visión, luego de esa sensación de alivio, surge ante el alma un escenario que refleja aquello que cada uno construyó en vida. Para algunos, es como adentrarse en un jardín de serenidad. Para otros, puede parecer un territorio nebuloso, que necesita ser atravesado con valentía. Chico enfatizaba que no es Dios quien castiga o premia, somos nosotros quienes creamos, día tras día, el camino que encontraremos. Y al revelar esto, nos regaló una llave de liberación. Nuestras elecciones aquí moldean nuestra eternidad. En sus palabras, el alma es acogida por seres espirituales amorosos, muchas veces familiares ya desencarnados, que vienen a su encuentro con expresiones de inmensa alegría. Chico veía esto como una verdadera celebración de reencuentro, no un momento de pérdida o soledad. Él decía que, al cruzar esa línea, comprendemos inmediatamente que la vida nunca estuvo confinada al cuerpo físico y que el amor que construimos es el único tesoro que nos acompaña más allá de la tumba, intacto, vibrante, eterno. Lo más impresionante, sin embargo, es lo que Chico reveló sobre el instante de la partida. Él afirmaba que, en muchos casos, el espíritu ni siquiera percibe que dejó el cuerpo. El desprendimiento es tan natural, tan suave, que muchos siguen caminando como si aún estuvieran vivos, hasta ser gentilmente orientados por los mentores espirituales. Esta revelación rompe de una vez el miedo tradicional a la muerte. No es el fin ni el abismo, es solo un cambio de estado, una continuación de la jornada en otra dimensión. Y Chico, con su corazón humilde, nos dejó esa certeza como un regalo que no puede ser olvidado. Chico también describió que tras esa travesía inicial, el alma pasa por un período de adaptación. Para aquellos que vivieron con amor, fe y caridad, este proceso es sereno, envuelto en paz. Para otros, que se aferraron a lo material o cultivaron odio y rencores, el despertar puede ser confuso y doloroso, no por castigo, sino por el choque de conciencia. Él decía que muchos espíritus, al percibir el mal que causaron, sienten un deseo profundo de reparación, como si sus faltas pesaran como cadenas invisibles. Esta percepción, según Chico, es el primer paso para la verdadera cura espiritual, pues nada está perdido. Siempre hay camino para la regeneración. Lo que pocos saben es que Chico Xavier atestiguó en sus visiones el trabajo incansable de los equipos espirituales que socorren a esas almas en sufrimiento. Él contaba que existen hospitales de luz, colonias enteras dedicadas a acoger y reeducar a aquellos que despiertan confusos. En esas colonias, el amor es el único remedio y la esperanza es renovada todos los días. Chico siempre reforzaba: nadie está condenado eternamente. La ley mayor es la del amor y la evolución continua. Incluso los más endurecidos son, en algún momento, tocados por la compasión que los envuelve
como un bálsamo invisible. En sus mensajes, Chico decía que esos primeros momentos en el plano espiritual son de aprendizaje intenso. Cada alma es conducida a revisitar su trayectoria en la tierra, pero sin juicios externos. Es un proceso interno, de autodescubrimiento y responsabilidad amorosa. Él comparaba esto a ver una película de la propia vida, sintiendo las alegrías que proporcionamos y los dolores que causamos. No para ser castigados, sino para comprender profundamente el impacto de nuestras acciones. Esta revisión, según él, es uno de los momentos más sagrados de la existencia espiritual, repleto de verdad y oportunidad de recomienzo. Aquellos que despiertan conscientes y preparados encuentran más rápidamente a sus seres queridos y pueden seguir hacia esferas más elevadas. Pero Chico alertaba que incluso aquellos que demoran en entender su nueva realidad reciben ayuda incesante. Él decía que ninguna oración es en vano, ninguna lágrima sincera deja de ser oída. Las vibraciones de amor que enviamos a los que partieron actúan como puentes luminosos, acortando distancias y curando heridas. Y él nos pedía que nunca dejáramos de orar por nuestros muertos, pues, aunque no los veamos, ellos sienten y se fortalecen con nuestro recuerdo cariñoso. Por fin, Chico nos enseñaba que la muerte no es lo contrario de la vida, sino solo un pasaje necesario para la continuidad del espíritu. Él insistía que el alma es inmortal y que al comprender esto, perdemos el miedo y ganamos valentía para vivir de forma más auténtica y amorosa. Su mensaje era simple, pero revolucionario. Lo que somos aquí es solo el comienzo de lo que podemos ser en la eternidad. Y si elegimos amar, perdonar y servir, nuestra travesía será como un retorno a la verdadera casa, donde finalmente reencontramos la paz que, en el fondo, siempre buscamos. Una de las imágenes más bellas que Chico Xavier nos dejó fue la descripción de la llegada del alma a campos de flores espirituales. Para él, esos campos simbolizan el estado de conciencia de los que vivieron en la bondad. No son solo metáforas. Chico decía ver verdaderos jardines etéreos donde espíritus recién liberados reposaban, cercados por aromas y colores imposibles de ser reproducidos en la tierra. Cada flor parecía pulsar una melodía viva, sintonizada con la alegría del alma que alcanzaba un nuevo comienzo. Este relato, tan vívido y poético, refuerza la certeza de que la muerte, para quien cultiva el amor, es solo la entrada a una nueva primavera. Pero Chico también alertaba sobre la importancia del desapego. Según sus visiones, aquellos que mantienen excesivos lazos materiales o emocionales se sienten aprisionados a la corteza terrestre sin conseguir liberarse. Muchos ni siquiera perciben que desencarnaron, viviendo en una ilusión continua, presos a casas, bienes o situaciones que ya no existen más. La compasión divina, sin embargo, nunca abandona a esas almas. Espíritus misioneros, como médicos y enfermeros del más allá, trabajan día y noche para liberarlas, educarlas y guiarlas hacia la luz. Para Chico, esta actuación incesante es la más pura expresión de la misericordia divina. Él reveló también que el pensamiento es la fuerza motriz en el plano espiritual. Allí, las creaciones mentales son instantáneas. Aquello que el alma siente y piensa se materializa alrededor. Espíritus serenos crean paisajes de belleza indescriptible, mientras que almas en conflicto proyectan ambientes de sombras que necesitan aprender a disipar. Chico decía que esta verdad debería inspirarnos ya aquí en la tierra, pues nuestros pensamientos son semillas que germinarán en el futuro espiritual. Cultivar la bondad, la esperanza y la fe no es solo un ideal, es una preparación real para la vida que nos aguarda más allá del cuerpo físico. En sus conversaciones más íntimas, Chico compartía que el reencuentro con seres queridos es una de las mayores alegrías del alma tras la partida. Según él, ningún lazo verdadero se pierde. Amores, amistades sinceras, relaciones de alma continúan existiendo y fortaleciéndose en el mundo espiritual. E incluso aquellos que dejamos de ver hace décadas nos reciben con el mismo afecto, como si el tiempo no hubiese pasado.
Esta certeza calmaba muchos corazones, pues mostraba que el amor verdadero trasciende cualquier barrera. Para Chico, la eternidad es la prolongación natural de los afectos que plantamos con pureza y verdad. Por eso, Chico siempre incentivaba la práctica del amor en todas sus formas. Amar no era para él un acto grandioso y distante, sino la suma de gestos simples, una sonrisa ofrecida, una palabra de consuelo, un gesto de perdón. Él decía que cada pequeña acción de amor construye en lo invisible un puente sólido para nuestra travesía espiritual, y que, al llegar del otro lado, reconoceríamos esos puentes como caminos luminosos, pavimentados por las propias manos. Su mensaje era claro: todo lo que hacemos con amor no se pierde. Al contrario, se transforma en nuestro mayor tesoro en la vida que continúa más allá de la muerte. Chico Xavier también abordaba con profundidad la existencia de las ciudades espirituales. Según él, son comunidades organizadas, vibrando en frecuencias superiores, donde los espíritus continúan estudiando, trabajando y evolucionando. Estas ciudades son mantenidas por espíritus elevados, dedicados a promover el progreso de todos los que llegan. Él describía escuelas, hospitales, centros de arte e investigación, todo mucho más bello y armonioso de lo que conseguimos imaginar, y enfatizaba: nadie queda a la deriva. Todos son invitados a encontrar su ocupación, a desarrollar talentos y a continuar creciendo en el amor y en la sabiduría, preparándose para nuevas misiones. Entre esas ciudades, Chico hablaba especialmente de nuestro hogar, una colonia espiritual que él describió con riqueza de detalles por medio de comunicaciones mediúmnicas. Según sus relatos, nuestro hogar es un local de recomienzo para muchos espíritus que despiertan aún presos a culpas, dolores y limitaciones humanas. Allí reciben tratamiento, educación y nuevas oportunidades de servicio. Chico decía que el trabajo en el mundo espiritual es una bendición. Es por medio de él que el alma se redime, se alegra y se fortalece. Cada tarea, por más simple, es un acto de amor que ilumina no solo a quien la ejecuta, sino a toda la comunidad alrededor. Él alertaba, sin embargo, que la llegada a colonias espirituales como nuestro hogar no es automática. Es preciso merecimiento vibratorio. Espíritus aún muy presos al egoísmo o a la materialidad pueden demorar en encontrar esas comunidades. Pero Chico era siempre optimista. Reforzaba que la misericordia divina es infinita y que, con esfuerzo y voluntad sincera de mejorar, todos, sin excepción, pueden ser rescatados y conducidos a la luz. Sus palabras eran bálsamos de esperanza para aquellos que temían lo desconocido, mostrando que nunca estamos verdaderamente perdidos y que siempre hay manos extendidas del otro lado. Otro punto que Chico siempre destacaba era la importancia de la preparación íntima aún durante la vida física. Él decía que la desencarnación consciente, tranquila, es fruto de una existencia pautada en la fe, en el amor y en la práctica del bien. Aquellos que cultivan esas virtudes se desprenden con serenidad, casi como quien se cambia de ropa después de un día de trabajo. En contraste, quien vive preso al odio, al miedo y al apego material sufre más en el momento de la separación. Para Chico, la muerte consciente es un premio para el alma que buscó, durante toda la vida, aproximarse a las leyes divinas por medio de la práctica sincera del amor. Por eso, él aconsejaba que nos preparáramos diariamente, no con miedo, sino con serenidad. Cada gesto de compasión, cada perdón concedido, cada servicio desinteresado era, según él, una mochila espiritual repleta de recursos para el gran viaje. Chico decía que muchos espíritus, al desencarnar, lamentan haber desperdiciado el tiempo en la tierra con futilidades y resentimientos, y que, si pudieran volver, habrían valorado más las pequeñas alegrías, los instantes de gratitud, los momentos de amor compartido. Su voz, siempre tierna, nos recuerda que aún tenemos tiempo de construir un futuro espiritual luminoso. En sus descripciones más sensibles, Chico Xavier hablaba sobre el instante en que el alma, ya adaptada al plano espiritual,
comprende plenamente el valor de sus elecciones en la tierra. Él narraba que, en ese momento, el espíritu siente una inmensa gratitud por cada oportunidad vivida, incluso aquellas más dolorosas. Todo gana un nuevo significado. Las lágrimas, los tropiezos, las luchas silenciosas, todo se revela como escalones en la escalera de la evolución. Chico decía que, del otro lado, vemos con claridad que las dificultades fueron herramientas de crecimiento y que nadie sufre sin un propósito de aprendizaje. La visión espiritual trae sentido a lo que antes parecía caos. Él también describía que el alma, al comprender su trayectoria, siente un impulso irresistible de servir. Muchos espíritus piden retornar a la tierra en misiones de auxilio, deseando rescatar deudas pasadas o simplemente esparcir más luz. Chico contaba que en esos momentos, el espíritu es orientado por mentores que ayudan a planear nuevas existencias, siempre respetando el libre albedrío y la necesidad de aprendizaje. La reencarnación, para él, no es un castigo, sino una oportunidad sagrada de evolución continua. Cada retorno es una chance de amar más, perdonar más e iluminar caminos que antes dejamos en la sombra. Chico también hablaba que existen espíritus que prefieren permanecer por largos períodos en el plano espiritual, dedicándose a tareas de amparo y estudio. Esos seres trabajan en hospitales de cura, escuelas de formación, puestos de atención emergencial para almas recién despertadas. Él decía que el servicio en el más allá es una fuente inagotable de alegría y crecimiento. Nadie es forzado a servir, pero el alma iluminada siente un llamado interno irresistible para donarse. Y es en ese ejercicio constante del amor que los espíritus más evolucionan. Para Chico, el trabajo en el bien es la música que arrulla la eternidad. Uno de los relatos más conmovedores de Chico es sobre los momentos de preparación para nuevas encarnaciones. Según él, los espíritus pasan por períodos de profundo estudio y reflexión, analizando las mejores condiciones para continuar su evolución. Escogen, junto con sus mentores, pruebas y desafíos que impulsarán su crecimiento. Chico decía que muchas veces aceptamos misiones difíciles, sabedores de que solo a través de ellas nuestra alma podrá brillar con más intensidad. Cada detalle de la nueva existencia es planeado con amor. La familia, el país, las condiciones físicas, todo es escogido con un propósito superior. E incluso sabiendo de los sufrimientos que podrían venir, Chico revelaba que el alma acepta esas pruebas con valentía y esperanza. Él decía que al reencarnar, el espíritu pasa por un breve olvido, necesario para que el libre albedrío pueda manifestarse plenamente. Pero en el fondo de cada ser humano permanece una centella de recuerdo, un anhelo de volver a la luz. Chico nos enseñaba que en cada gesto de bondad espontánea, en cada impulso de compasión, estamos oyendo el eco de esa memoria espiritual. Somos viajeros de la eternidad, temporariamente adormecidos, pero siempre guiados por el amor divino que nos creó. Chico Xavier también nos alertaba sobre la responsabilidad que tenemos al despertar para la realidad espiritual aún encarnados. Él decía que, cuanto más conciencia adquirimos aquí, mayor es nuestro compromiso de actuar con amor y sabiduría. El conocimiento espiritual no es un privilegio para pocos, sino una convocatoria para todos que desean crecer en espíritu y verdad. Chico insistía, saber y no practicar es como encender una luz y después abandonarla en la oscuridad. Por eso, él nos llamaba al ejercicio constante del bien, enseñando que cada actitud amorosa genera ondas de transformación que alcanzan dimensiones mucho más allá de lo que imaginamos. En muchos de sus mensajes, Chico reforzaba que la oración es un lazo directo entre los mundos. Él contaba que oraciones sinceras atraviesan el espacio, iluminando caminos, calmando corazones y despertando almas adormecidas. Incluso aquellos que ya partieron continúan beneficiándose de las oraciones que reciben. Chico decía que una simple oración, hecha con el corazón, puede modificar destinos, aliviar sufrimientos invisibles y abrir puertas para rescates espirituales. Y también nos pedía,
Nunca dejen de orar por sí mismos y por los otros, pues la oración es el alimento del alma y el remedio silencioso que actúa donde más se necesita. Otra revelación marcante de Chico fue sobre el poder del pensamiento colectivo. Él explicaba que comunidades enteras, vibrando en el odio o en la ignorancia, pueden crear zonas de sufrimiento incluso después de la muerte, pero también afirmaba que, cuando nos unimos en la fe y en el amor, construimos verdaderas fortalezas de luz que amparan incontables espíritus en necesidad. Cada pensamiento elevado, cada oración compartida, cada gesto de solidaridad contribuye para la edificación de esos refugios de paz en el plano espiritual. Y él recordaba: nunca subestime el bien que usted puede hacer. Un alma despierta ilumina muchas otras en el camino. Chico Xavier también hablaba de la alegría inmensa que los espíritus sienten al percibir que fueron instrumentos de amor mientras estaban en la tierra. Incluso gestos que parecían pequeños, una sonrisa, una palabra amiga, una ayuda silenciosa, brillan con intensidad en el plano espiritual. Él decía que esas acciones son como joyas preciosas, guardadas en el tesoro del alma, y que al reverlas después de la partida, sentimos una felicidad tan intensa que comprendemos finalmente que el amor es la única inversión segura para la eternidad. Nada de lo que hiciéramos con amor será perdido. Al contrario, será nuestra mayor conquista. En momentos de rara inspiración, Chico relataba que existen fiestas espirituales, celebraciones de almas que retornan victoriosas de sus jornadas terrenas. En esas fiestas, la alegría es indescriptible, porque cada espíritu es acogido como un héroe que cumplió su misión. Músicas, luces, abrazos, todo vibra en sintonía con la felicidad pura. Y Chico decía que, si supiéramos de la belleza que nos espera, viviríamos cada día con más esperanza, enfrentando las dificultades con la certeza de que estamos apenas pasando por una etapa más rumbo a esa reunión gloriosa. La vida espiritual, para él, es la verdadera patria del alma. En sus charlas y conversaciones, Chico Xavier decía que nadie regresa espiritualmente. Incluso aquellos que parecen estancados o inmersos en errores, están, en algún nivel, aprendiendo y transformándose. Para él, la evolución es una carretera sin retorno. Cada gesto de amor, cada arrepentimiento sincero, cada esfuerzo en superar limitaciones, queda registrado en el alma como conquistas eternas. Chico reforzaba que el progreso espiritual puede ser lento, pero es inevitable. Así como la semilla que, incluso sepultada bajo la tierra oscura, trabaja silenciosamente para romper en dirección a la luz, también el alma, en su tiempo, florece. Otra enseñanza valiosa que Chico nos dejó es que la muerte no apaga la personalidad del espíritu. Continuamos siendo quienes somos, llevando con nosotros nuestras virtudes, talentos, limitaciones y deseos de mejora. Por eso, él decía que la mejor preparación para la vida espiritual es ser auténticos, trabajar nuestros defectos con paciencia y cultivar virtudes con sinceridad. El espíritu no se transforma mágicamente al dejar el cuerpo. Él apenas se revela más intensamente, despojado de las máscaras que muchas veces usamos en la tierra. Lo que somos interiormente, ese ser real, es lo que brillará o necesitará ser pulido en el más allá. Chico también relataba que muchos espíritus, al percibir sus fallas después de la desencarnación, sienten un deseo ardiente de reparar sus errores. Ellos buscan, con el auxilio de mentores, maneras de beneficiar a aquellos que perjudicaron, incluso a la distancia por medio de inspiraciones, protección silenciosa o futuras reencarnaciones de servicio. Esa sed de reparar es una prueba del amor que pulsa en la esencia de cada ser. Chico enseñaba que el arrepentimiento verdadero es siempre acogido con misericordia divina y que ninguna culpa necesita ser eterna. El esfuerzo sincero en transformarse es lo que realmente importa a los ojos de Dios. En sus confidencias, Chico narraba que el amor es la energía más poderosa y curativa del universo espiritual. Nada resiste a su fuerza. Donde hay amor,
las tinieblas se disipan, el sufrimiento se aminora y la esperanza renace. Él decía que muchos espíritus, sumergidos en remordimiento o desesperación, consiguen reerguirse apenas al sentir el amor de un familiar, una oración de un amigo o la compasión de un desconocido. El amor, para Chico, es el lenguaje universal que une todas las dimensiones de la vida. Y él nos pedía: amen más, amen sin esperar retorno, pues todo amor sincero encuentra eco en el corazón de la eternidad. Chico también nos dejaba un recordatorio constante: la verdadera vida es la vida espiritual. Esta existencia física, con todas sus luchas, dolores y alegrías, es apenas una escuela pasajera. Él decía que al comprender esto, cambiamos nuestra manera de vivir. Pasamos a valorar más lo que es invisible a los ojos: la bondad, la paciencia, la humildad, la fe. Y percibimos que ninguna conquista material, ningún título o posición social podrá acompañarnos en el gran viaje. Apenas lo que fuimos en esencia, nuestras virtudes y aprendizajes, será nuestro verdadero equipaje en el retorno al hogar espiritual. Chico Xavier también nos hablaba sobre la importancia de la resignación y de la confianza en Dios durante las pruebas de la vida. Él decía que muchos de los sufrimientos que enfrentamos fueron escogidos por nosotros mismos antes de reencarnar, como forma de acelerar nuestra evolución espiritual. Esas pruebas, aunque difíciles, tienen un propósito de purificación y fortalecimiento del alma. Aceptarlas con humildad no significa pasividad, sino madurez espiritual. Chico enseñaba que la fe inquebrantable delante de las tempestades de la vida es uno de los mayores triunfos del alma, y que al soportarlas con amor, estamos conquistando méritos que brillarán en el plano eterno. Otro punto que Chico reforzaba era la importancia del perdón. Él decía que el perdón libera no solo al otro, sino principalmente a nosotros mismos. Guardar rencores es como cargar pesos innecesarios que nos atrasan en la caminata espiritual. En el plano espiritual, según él, el perdón es visto como uno de los mayores gestos de luz que el alma puede realizar. Muchas veces, encuentros dolorosos en la vida actual son oportunidades de reconciliación entre espíritus que se hirieron en el pasado. Perdonar es romper las cadenas del odio y abrir espacio para la verdadera paz interior, preparando nuestra alma para vuelos más altos en la eternidad. Chico también narraba que el espíritu, al despertar en el más allá, siente una inmensa gratitud por cada oportunidad de haber amado, servido y aprendido en la tierra. Él decía que ningún esfuerzo es pequeño a los ojos de Dios. Cada oración, cada lágrima, cada gesto de compasión es contabilizado en nuestra jornada evolutiva. Y que muchas veces, espíritus que en la tierra eran considerados simples o anónimos, brillan como verdaderos luminares en el mundo espiritual, por haber vivido con pureza, humildad y amor. La grandeza del alma no es medida por lo que poseemos, sino por la capacidad de amar sin límites y de servir sin esperar recompensas. En sus mensajes de esperanza, Chico contaba que el dolor moral sentido en el plano espiritual es un poderoso impulso para la regeneración. Cuando el alma reconoce sus errores y se llena de arrepentimiento sincero, ella inicia una caminata firme en dirección a la luz. Ese proceso es asistido por mentores y amigos espirituales que ofrecen apoyo constante. Ningún espíritu está solo en su lucha por la propia redención. Chico decía que la misericordia divina es tan vasta que siempre habrá nuevas chances, nuevos caminos y nuevas lecciones. El arrepentimiento sincero es el primer paso para la liberación y para la construcción de un nuevo futuro. Chico Xavier nos recordaba que la verdadera victoria del alma no está en las conquistas exteriores, sino en la transformación interior. Vencerse a sí mismo, superar el orgullo, el egoísmo, la impaciencia, es la mayor de las conquistas. Él decía que en el plano espiritual, esas victorias brillan con más intensidad que cualquier trofeo terrestre. Cada paso dado en la dirección del amor y de la humildad es celebrado en las esferas superiores, y que la alegría que sentimos al vencer nuestras propias limitaciones es incomparable, pues marca el nacimiento de un alma más libre
más luminosa y más próxima de la esencia divina que nos creó. Chico Xavier también compartía que la añoranza de los que quedan en la tierra es sentida por los espíritus con profunda ternura. Él decía que ningún pensamiento de amor es perdido y que cada oración, cada recuerdo afectuoso llega hasta ellos como pétalos de luz. La conexión entre los corazones que se aman no es cortada por la muerte, apenas se transforma en algo más sutil y eterno. Chico nos confortaba diciendo que, incluso sin darnos cuenta, somos acompañados, inspirados y protegidos por aquellos que amamos y que ya partieron. La vida continúa en un abrazo invisible que atraviesa dimensiones, unido por la fuerza invencible del amor verdadero. En sus conversaciones más íntimas, Chico narraba que muchos espíritus trabajan para proteger a aquellos que aún están en la jornada terrena. Ellos vibran amor, esperanza y valentía, buscando fortalecernos delante de las pruebas. Él decía que a veces sentimos una intuición repentina, una paz inesperada, una fuerza invisible que nos impulsa. Son nuestros amigos espirituales actuando en nuestro favor. Esa red silenciosa de apoyo y luz es una de las mayores demostraciones de la misericordia divina. Chico nos enseñaba a confiar en ese amparo invisible, a agradecer por él y a retribuirlo esparciendo amor y bondad a nuestro alrededor. Chico Xavier también decía que los encuentros espirituales después de la muerte son momentos de intensa emoción y aprendizaje. Muchas veces revemos personas queridas, comprendemos antiguas lecciones y asumimos nuevos compromisos de crecimiento. Esos reencuentros están llenos de perdón, gratitud y reconocimiento del amor que nunca se perdió. Chico contaba que hasta antiguos desafectos se abrazan en el plano espiritual, liberados de las ilusiones del ego. Todo lo que parecía intransponible en la tierra es visto bajo una nueva perspectiva, donde lo que realmente importa es la esencia del espíritu y la jornada de aprendizaje que todos estamos transitando. En sus momentos de inspiración, Chico transmitía que la vida espiritual es un océano infinito de posibilidades. No hay estancamiento, no hay condenación eterna, apenas movimiento, crecimiento y transformación. Cada alma, independientemente de sus errores, es llamada a la luz, invitada a recomenzar, a amar más, a servir mejor. Chico decía que el universo espiritual es regido por leyes de amor y justicia perfectas, mucho más allá de la comprensión humana, y que, si nos esforzamos para vivir con fe y caridad, nuestro pasaje será una travesía serena hacia ese mar de infinitas oportunidades, donde el amor es la brújula que nos guía. Por eso, si este mensaje tocó su corazón, acójalo como un regalo que atravesó el tiempo para llegar hasta usted. Chico Xavier, con su vida de humildad y amor, nos dejó un mapa para la eternidad, una invitación a vivir cada día con más conciencia, más compasión y más esperanza. Si usted siente que esas palabras resuenan dentro de usted, comparta esa luz. Suscríbase al canal, deje su comentario y ayude a esparcir este mensaje que puede confortar, transformar y despertar tantas almas. Al fin y al cabo, como Chico siempre nos recordó, somos todos viajeros de la eternidad, aprendiendo, amando y caminando juntos hacia la luz.